Hola, espero que estén muy bien. El día de hoy vamos a hablar sobre la huella ecológica, un tema bastante amplio, bastante importante de entender cuando hablamos de impacto sobre nuestro ambiente. Bien, la huella ecológica, para entender la huella ecológica es muy importante entender eh, lo que son los ciclos de vida de un producto o de un servicio. Las huellas generalmente lo estamos utilizando en la actualidad en la gestión ambiental como un indicador ambiental para dimensionar el impacto, ya sea de un producto, de un servicio o de una actividad tal cual, y ponerlos en términos entendibles, ¿verdad? En términos medibles para poder lograr de entender y comprender el impacto que puede tener una actividad. ¿Por qué? Porque muchas veces entendemos que cuando compramos un producto, miramos el producto y no vemos más allá de lo que hubo antes de toda la transformación que tuvo ese producto para llegar hasta nuestras manos. Y muchas veces tampoco entendemos qué pasa después con ese producto una vez que lo desechamos. Igualmente, como les digo, sucede con un servicio o con cualquier otra actividad. El ciclo de vida, por lo tanto, vamos a entenderlo desde el momento en que se está extrayendo los elementos para fabricar un producto o los elementos que estamos utilizando para realizar una actividad o brindar un servicio. En el momento en que estamos extrayendo agua, petróleo, celulosa, minerales, etcétera, una gran cantidad de elementos naturales que pueden ser utilizados a lo largo del ciclo de vida de un producto, ahí vamos a tener en cuenta el inicio del ciclo de vida. O sea, el ciclo de vida no inicia en el momento en que se comienza la producción de un material o de un servicio, sino vamos a tenerlo en cuenta desde que se están extrayendo los elementos necesarios para poder producir. Para eso probablemente implique lo que es la explotación de yacimientos, explotación de áreas boscosas, explotación de mares, explotación de ríos, explotación de gran cantidad de medios para poder llegar a producir todos nuestros objetos. Igualmente tenemos que entender de que todos estos elementos extraídos de la naturaleza pasan por un proceso de distribución. Muchos de ellos también sufren transformaciones, por ejemplo, pensemos en elementos plásticos. Los elementos plásticos eh, tienen que haber una transformación previa antes de formarse los productos que generalmente utilizamos y generalmente son derivados del petróleo y vamos a transformarlos ya sea en pellets, ¿verdad? En pequeñas bolitas o ya sea en láminas para luego ya que entren a etapas de producción para fabricar ya bienes de consumo específicos. Una vez que ya se transforman las materias primas, ¿verdad? Vamos a iniciar otro proceso de distribución y ahora sí pueden entrar a procesos de producción, ya sea producción de bienes de consumo, producción de actividades, producción de servicios, donde vamos a transformar elementos, vamos a utilizar elementos o en este caso insumos para poder desarrollar estas actividades en un lugar específico y distribuirlas, ¿verdad? Una vez que finalicemos nuestra etapa de producción, vamos a distribuirla. ¿Hacia dónde? Vamos a distribuirla hacia los clientes, hacia nuestros consumidores, ¿verdad? Donde ellos o ellas van a utilizar el producto, van a utilizar nuestros servicios y van a generar residuos, ¿verdad? Y van a terminar con una buena teoría, con el fin de vida, con la vida útil del producto en algún momento. Y bueno, la idea dentro de este ciclo, ¿verdad? Es lo que la economía circular habla, es de que la mayoría de estos productos, una vez que hayan llegado a su fin de la vida útil, logren volver a incorporarse en algún ciclo productivo, ¿verdad? Ya sea en la transformación de materias primas, ya sea en la producción, donde podamos llegar a extender su vida útil y poder aprovecharlos con más eficiencia. Entonces, bueno, ¿qué es lo que es lo más importante de entender del ciclo de vida de un producto cuando hablamos de huella ecológica o cuando hablamos de una huella en sí? Es entender de que en cada una de estas etapas vamos a ocupar agua, vamos a ocupar energía,
vamos a ocupar espacio, terreno. Entonces ahí es donde comenzamos a sumar la cantidad de cierto indicador. Por ejemplo, ¿qué cantidad de agua voy a ocupar yo para, ejemplo, de una botella de plástico? ¿Qué cantidad de agua yo voy a ocupar en el proceso de extracción de petróleo, extracción de minerales, extracción de papel? ¿Qué cantidad de agua se va a utilizar en el proceso de distribución? ¿Qué cantidad de agua en el proceso de transformación? ¿Qué cantidad de agua en el proceso en la segunda distribución? ¿Qué cantidad de agua se utiliza en la producción de energía, verdad, que yo voy a utilizar en todos estos procesos? ¿Qué cantidad de agua utilizo en el proceso productivo? ¿Qué cantidad de agua utilizo en la distribución hacia el cliente? ¿Qué cantidad de agua utiliza mi cliente para poder aprovechar mi bien de consumo o mi servicio? ¿Qué cantidad de agua se ocupa para poder disponer ese material correctamente o para poder retornarlo a mis procesos productivos? Entonces, esa cantidad de agua, ¿verdad?, que va sumando a lo largo de todo el ciclo de vida es lo que podemos conocer, por ejemplo, como la huella hídrica. Entonces podemos tener datos que en otro video probablemente lo explique, donde 1 kilo de carne, en todo su proceso, todo el ciclo de vida, para producir 1 kilo de carne se pueden consumir hasta 15.000 litros, por ejemplo. O en una hamburguesa, en todo su ciclo de vida se pueden consumir en una simple hamburguesa 600 litros de agua. Lo mismo sucede con el terreno. ¿Qué cantidad de terreno estoy utilizando para explotar estos elementos? ¿Qué cantidad de terreno estoy utilizando para explotar, para poder hacer la distribución? ¿Qué cantidad de terreno estoy utilizando en la transformación, en la distribución, en la producción, en la otra distribución? Si yo puedo ir sumando esa cantidad de terreno, por ejemplo, hablábamos de que para 1 kilo de carne, todo su proceso productivo puede necesitar hasta 2 hectáreas por kilo. Imagínense la cantidad, estamos hablando de 20.000 metros cuadrados solo para producir 1 kilo de carne. ¿Okay? No estamos hablando de cuánto consume el ganado o cuánto consume un supermercado, sino todo ese proceso productivo ocuparíamos 2 hectáreas para poder llegar a producir. Entonces es donde comenzamos a entender la huella ecológica, ¿verdad? De esto. Entonces, generalmente las huellas, ya sea ecológica, ya sea hídrica, o ya sea de carbono, son las 3 más comunes que se utilizan habitualmente en la gestión ambiental, van a corresponder a cuánto consumo o cuánto genero. En el caso, por ejemplo, de la huella hídrica es cuánto consumo de agua. En el caso de la huella ecológica es cuánto consume de terreno en hectáreas. En el caso de la huella hídrica, en litros, metros cúbicos. Y en el caso de la huella de carbono, en un video también está explicado más en detalle, es cuánto genera de dióxido de carbono en todo su ciclo de productivo. Entonces, esto me permite a mí tener un indicador para ver el impacto que puede tener y ver también cómo puedo ir reduciendo actividades, cómo puedo ir reduciendo esas huellas para mejorar la eficiencia ambiental de mis procesos. Entonces, cuando hablamos de huella ecológica, entendemos que es la superficie total ecológicamente productiva que vamos a necesitar para consumir los recursos básicos que para desarrollar o una actividad o un producto o un servicio. De hecho, podemos hasta calcular esa huella ecológica a nivel personal. Podemos decir qué cantidad de terreno tengo yo que necesitar para poder satisfacer toda mi demanda de recursos. Según lo que yo consuma, obviamente, voy a necesitar más capacidad de espacio. Que voy a ocupar más espacio para producir lo que yo consumo. Entonces, por eso hay una gran diferencia cuando hablamos de huella ecológica en países pobres, ¿verdad? O, perdón, empobrecidos, y países, ¿verdad?, enriquecidos. No países ricos, sino países enriquecidos. Acordémonos de esa diferenciación. ¿Verdad? Generalmente los países enriquecidos están enriquecidos a partir de los países empobrecidos. Y en esa forma, ¿verdad?, obviamente los países enriquecidos
tienen huellas ecológicas más altas por su nivel de consumo es mayor que en los países empobrecidos donde la disponibilidad de ciertos elementos es menor y la disponibilidad, ¿verdad? Y el poder adquisitivo para consumir ciertos recursos y ciertos insumos también es menor. Entonces, obviamente que vamos a tener una gran diferencia entonces, en espacios según lo que implica esto en la cantidad, en la superficie que ocuparíamos, ¿verdad? Para poder satisfacer la demanda, no la necesidad, sino la demanda de consumo eh, según el lugar donde habitemos. Esto ha generado en sí una deuda ecológica, es una interesante, es un interesante término donde vamos a hablar de que hay una biocapacidad del planeta, ¿verdad? Y una biocapacidad. En sí también estos son términos bastante antropocéntricos, ¿verdad? Es importante señalarlo. Son términos que están en función mucho de la actividad humana. No dejan de tener una relevancia importante para dimensionar nuestro impacto. El punto acá es que decimos que el planeta tiene una biocapacidad para satisfacer las demandas de bienes y de servicios, tanto de bienes ambientales como de servicios ambientales, ¿verdad? Para poder satisfacer la demanda humana. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando producimos en exceso, cuando consumimos, generalmente sobrepasamos esa biocapacidad del planeta o de nuestro territorio y ya ahí comenzamos ya a generar una deuda ecológica. Pensémoslo en términos más locales. Pensemos en una ciudad como Ciudad de México o una ciudad como San José, Costa Rica, o pensemos en una ciudad céntrica urbana. Generalmente son ciudades con una gran densidad poblacional. Por ejemplo, en Costa Rica, en un 4% del territorio, que es el área metropolitana nuestra, vive el 4%, el 50% de la población. O sea, de 5 millones, prácticamente viven ahí 2,5 millones de personas en un espacio muy pequeño. O sea, la demanda en ese de servicios y bienes ambientales en ese lugar es sumamente alta por la cantidad de población que hay. Más, sumándole, ¿verdad?, que se concentra en más del 90% de la industria, se concentra más del 90% del comercio, lo que aumenta la demanda de bienes y consumos, ¿verdad?, por las actividades que ahí se generan. ¿Qué pasa? Ese 4% tiene una biocapacidad para satisfacer la demanda de bienes y servicios para esa población, pero obviamente al exceder la biocapacidad comenzamos a generar una deuda ecológica. ¿Por qué? Porque estamos consumiendo más de lo que la naturaleza puede darnos. Y obviamente que aquí sucede algo muy importante, que a la hora de consumir más de lo que nosotros ocupamos, le estamos quitando la posibilidad a que otros puedan consumir esos elementos. ¿Qué quiere decir eso? De que si yo tengo cierta cantidad de agua y nosotros consumimos más de lo que necesitamos, quiere decir que hay poblaciones no humanas, probablemente, que se afectan en primera instancia, poblaciones no humanas que van a perder la posibilidad de acceder a esos tipos de elementos. Si tenemos una demanda de aire limpio y estamos sobrepasando los límites de contaminación, hay poblaciones humanas y no humanas que están viendo las consecuencias. Si utilizamos, por ejemplo, en estas áreas urbanas es muy típica el consumo de suelo para residencias, para comercios, para industrias, y sobrepasamos la biocapacidad de uso del suelo de un área, y obviamente los que se ven más afectados son otras especies que no son humanas, ¿verdad? Porque estamos privándolos de poder hacer uso de lo que antes, ¿verdad?, podían disfrutar libremente. Entonces, estas deudas ecológicas se dan y se dan principalmente por nuestro estilo de vida, por la forma en que nosotros vivimos, producimos, consumimos y demás. Obviamente que ya compararlo a nivel mundial, vemos, ¿verdad? Vemos
la huella ecológica de los países y podemos entender de cómo esos países que se llaman desarrollados eh, llegan a tener una deuda, una huella ecológica, por ende, una deuda ecológica muchísimo mayor que en los países, ¿verdad? En vías de desarrollo. Acordémonos de que aquí existe algo que se llama el norte global, se puede apreciar muy bien ahí, donde casi todo lo que está al norte está muy, pero muy, ¿verdad? Muy rojo, quiere decir de que hay gran alto consumo, y está el sur global, con sus excepciones, obviamente, donde casi está todo rosadito, blanquito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la diferenciación entre la capacidad de la capacidad adquisitiva entre un lugar y otro, la disponibilidad de consumo de ciertos elementos fabricados y la capacidad de consumo sintético de productos sintéticos en estas poblaciones del sur global es menor en comparación a la del norte global. Productos con huellas ecológicas muy altas, con huellas hídricas muy altas, con huellas de carbono muy altas que se consumen ahí. Estamos hablando de que hay un excesivo consumo de recursos. Entonces, literalmente, si lo vemos en este mapa, el sur global sostiene el alto consumo del norte global. O sea, nos están arrebatando recursos para que este norte global pueda llegar a tener su nivel de consumo. De otra forma, no podríamos existir. ¿Por qué? Porque se calcula, podemos verlo en esta imagen, de que qué pasa si todo el planeta, si todas las personas consumieran, por ejemplo, en el nivel que lo hace Qatar. Entonces estamos viendo de que ocuparíamos más de 6 planetas para poder satisfacer la demanda, una necesidad, digamos, la demanda de bienes y servicios naturales. Entonces, ahí estamos hablando de que no todo el mundo puede consumir como Qatar. Y alguien, nuevamente, el hecho de que Qatar consuma al nivel que consume, quiere decir que hay otros que están privados de consumir eso, ¿verdad? Para que Qatar pueda consumir el equivalente a 6 planetas, quiere decir de que hay una gran cantidad de población que no tiene derecho a consumir, ¿verdad? Lo que Qatar consume. Entonces ahí ya se genera también una deuda social. Ahí podemos ver la deuda ecológica, ¿verdad? Qatar tiene una biocapacidad muy pequeña y su alto grado de consumo es enorme. ¿Cómo se satisfacen las necesidades? Bueno, Qatar consume, literalmente, consume la biocapacidad de otros lugares. Pasa igual con Australia, bueno, en Australia no tanto, pasa igual que igualmente, si todo el mundo consumiera como se consume en Australia, ocuparíamos 5 planetas más. Si todo el mundo consumiera como se consume en Estados Unidos, ocuparíamos 4,8 planetas y así sucesivamente. Si ya vamos a comparar, por ejemplo, la biocapacidad versus demanda de recursos de países empobrecidos, en el caso de Haití, en el caso de Zimbabue, Etiopía, otros lugares que son muy, pero muy empobrecidos, estamos hablando de que si todo el mundo consume como estos lugares consumen, ocuparíamos menos de un planeta. Creo que la capacidad de consumo anda por 1.78 planetas, ¿verdad? Por ahí en estos países muy, muy empobrecidos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, en estos países muy, muy empobrecidos, literalmente otros países muy, muy enriquecidos están consumiendo lo que a ellos les tocaría, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante entenderlo para entender también esta brecha que hay gigantesca a nivel global. A partir de esta deuda ecológica salió algo que se llama el Earth Overshot Day, que es básicamente el día que se acaban los recursos. Esto es una medición que se hace anualmente. Y bueno, vamos a ver, esto funciona como una tarjeta de crédito. Pensemos de que nosotros tenemos durante el mes una cantidad de salario y decidimos tener una vida de muy alto consumo y nuestro salario no lo consumimos en 22 días. El salario mensual no lo consumimos en 22 días. Por lo tanto, la última semana de
y desde el mes vamos a tener que utilizar nuestra tarjeta de crédito. Y comenzamos a elevar una deuda de crédito. ¿Por qué? Porque resulta que acontece de que nosotros mantenemos un consumo muy alto y no podemos pagar todo lo que consumimos, lo que es muy común en estas épocas. Resulta que acontece que nosotros desde el mes siguiente decidimos seguir consumiendo más todavía y ya nuestro salario llegó hasta la primera quincena. O sea, hasta la primera quincena nos llegó el salario. Por lo tanto, ya teníamos una deuda de monetaria, pero ahora tenemos que satisfacer nuestra demanda de consumo por 2 semanas con la tarjeta de crédito. Entonces, ¿qué pasa? El alcance de nuestro salario cada vez va reduciendo hasta tener una capacidad de pago súper pequeña porque estamos ahogados en deuda. Básicamente sucede algo similar, algo muy similar con este día que se acaban los recursos, con el Overshot Day, donde se cuantifican más o menos por año qué cantidad de recursos como agua, energía, bueno, elementos vitales como agua, energía, suelo y otros, ¿verdad? Alimentación y demás, que pueden proveer la naturaleza. ¿Cuánto se estimaría que ocuparíamos por persona, por habitante? Y bueno, se descubre de que lo que nos toca a cada uno, ¿verdad? Tiene un límite y que a partir de cierta fecha estamos viviendo de prestado. Estamos consumiendo los elementos vitales del siguiente año. Por ejemplo, el año pasado se habló de que el Overshot Day fue el 22 de agosto. ¿Okay? Fue ese 22 de agosto donde decimos ya que consumimos los elementos vitales de correspondientes de ese año. A partir del 23 de agosto comenzamos a consumir de prestado los elementos vitales que nos correspondían consumir para este año. Y ojo, nuevamente, estos indicadores están sentados únicamente en humanos, sin contar la necesidad de esos, la necesidad de otras especies, ¿verdad? Entonces aquí también hay un sesgo. Entonces esto puede ser más corto, ¿verdad? Puede anticiparse un poco más. Para este año no conozco el dato, pero no creo que cambie mucho. Pero quiere decir que estamos literalmente viviendo de prestado un trimestre completo prácticamente. Entonces, ¿qué pasa? Estamos superando nuestra biocapacidad planetaria y por lo tanto estamos cayendo en deudas económicas y consumiendo también elementos vitales de futuras generaciones y de otras especies. Entonces, eso es como muy importante entender. Entonces, a partir de la huella ecológica, nosotros podemos llegar a definir esto. Así que, bueno, la huella ecológica, lo que es la huella hídrica, la huella de carbono, pueden ser herramientas muy útiles para la gestión ambiental y también para la educación ambiental, porque nos permite dimensionar, ya decía, las problemáticas en cifras y poder tener datos bastante ilustrativos sobre nuestro impacto sobre la naturaleza. Bueno, esto es como la clase que les tenía preparado, algo cortito para complementar un poco lo que hemos venido hablando acá sobre la parte de educación ambiental. Así que bueno, nos vemos en un próximo video. Saludos y gracias.